Ya, estamos en vivo, estamos transmitiendo ya. Bueno, saludar a todas las personas que nos pueden estar siguiendo eventualmente o pueden estar presenciando en vivo este cuarto episodio de nuestro podcast Convivencia Escolar No Hace Nada. Exacto, no hace nada. Y bueno, darle la bienvenida, agradecer también la presencia. Sabemos que a esta hora, un día martes, a veces estamos ya más cansados. Nosotros también hemos trabajado, venimos llegando de nuestros trabajos, pero lo hacemos esto con mucho cariño, con harto dedicación. Nos gusta la convivencia escolar, nos gusta hablar de esto, así que estamos aquí dispuestos a conversar. Y bueno, saludo a mi compañero de podcast, Miguel Ángel Palacios, directamente desde La Serena. ¿Cómo estás, Robinson? Saludos a todos. Bueno, yo personalmente espero el lunes con harto entusiasmo para el podcast. Me gusta. Me gusta harto. Me motiva. Así que espero que estén todos bien. Para las personas que nos están acompañando en vivo y para los que se van a sumar después, los que van a ver la repetición. Este es un bonito espacio de intercambio de experiencias, sobre todo. Así que encantado de que nuestra experiencia le sirva a alguien. Sí, vamos creciendo de a poquito, con harto esfuerzo. Nos han escrito gente de otros lugares posterior digamos, que lo han visto. Hay gente que lo ha compartido. Así que también, pues, el que le interesa y sepa que hay otro encargado de convivencia escolar o gente que esté dedicada a esta área, pueda compartir estos videos, ¿ya? Y bueno, atento a los comentarios que nos hagan ahora y que escriban. Nosotros nos gusta leer los comentarios, ¿ya? Y que puedan ir nutriendo un poco. Ahí nos están saludando Pedro San Martín, Ahumada, saludos. Saludos, Pedro. Qué bueno que nos sigues, qué bueno que nos estás escuchando hasta ahora. Sí. Saludos a todos los valientes que a esta hora quieren dedicarle un momento de aprendizaje, crecimiento y de compartir también de la experiencia. Bueno, vamos a entrar en tierra derecha, en terreno al tiro ya, como para ir conversando el tema que nos reúne hoy. El tema que nos reúne hoy es un poco el tema de las denuncias, ¿ya? Okay. Es un tema desde un punto de vista como práctico o como administrativo. Se habla mucho de la denuncia como un proceso administrativo donde hay que responder, hay que un informe, ¿no es cierto? Pero tiene una historia un poco la denuncia que responde al proceso que se vivió en Chile desde la educación, de ir como normando todos los procesos que ocurren dentro de un colegio. Y a la convivencia le tocó, porque antes que existiera todo esto de la convivencia escolar, todo lo que tenía que ver con resolución de conflictos o estudiantes con ciertas conductas en los colegios tenían como cierta libertad de poder, a pesar que había una normativa. Existen reglamentos internos de antaño. Si uno va a la biblioteca pedagógica, tú te encuentras con un reglamento interno desde las escuelas normales. Pero ese proceso de cómo se manejaba el conflicto dentro del colegio no estaba normado. Se quedaba como al sentido común de la propia escuela o a las decisiones que pudiera tomar un director o un inspector general. Y se aplicaban sanciones. Se aplicaban sanciones de expulsiones, suspensiones, normalmente cancelaciones de matrícula. Siempre se han hecho esas sanciones, siempre se han aplicado, pero no había alguien que normara eso. Dado el avance cultural en Chile, respondió a que la convivencia fue cambiando y a la vez también fueron naciendo las políticas de convivencia escolar, y a cada política de convivencia escolar se fue respaldada por una normativa. Si uno va haciendo una asociación, aparecía como la orientación desde la política, pero siempre detrás venía un respaldo de la normativa. Y el enfoque de derecho está respaldado por toda la normativa legal que tiene hoy día la convivencia. Y ahí donde aparece este enfoque de derecho, donde hay que cumplir ciertas normas, ciertos procesos. Cualquier conflicto se tiene que resolver bajo una normativa, bajo un protocolo, bajo unos procesos muy estructurados, que eventualmente no solo eso, sino que aparte de eso, si es que las personas que están en ese proceso sienten que no se ha cumplido algo o tienen la necesidad de decir a mí de injusticia, tienen un lugar donde poder ir a reclamar, que antes eso no ocurría. Y ese lugar es la Superintendencia de Educación.
y ahí colocar una denuncia porque ellos sienten que a lo mejor una situación fue injusta o fue tratada injustamente en el colegio. Y esa nueva institución creada por ahí por el 2012, ¿no es cierto? La Superintendencia de Educación tiene la facultad no solo de recibir la denuncia, sino de ir a la escuela a preguntar qué fue lo que pasó, pedir información sobre el hecho ocurrido, pedir antecedentes y luego de eso dictar un informe, que puede ser un informe, que puede ser el pago de una multa incluso. ¿No es cierto? Ese es como un proceso contado muy breve. Y esa cosa, todo eso que ocurrió, de alguna manera llevó a la convivencia a ya no ser algo que se ejerza desde el sentido común, sino desde la normativa. Ya no queda libre albedrío de cada escuela de decidir, sino es que hay que seguir una normativa. No sé cómo lo ves tú, Miguel. Que yo creo que ha sido positiva la evolución de cómo se ha dado, ¿cierto? Con la introducción de enfoques de derecho, ¿cierto? Que obligan a que haya entes supervisores que fiscalicen de que los colegios justamente funcionen como garantes y en este quehacer, ¿cierto? De regular, de ver cómo la convivencia escolar, ¿cierto? Como propósito, como un órgano del colegio, ¿cierto? Ve el tema de las interacciones, ¿cierto? A veces hay conflictos y a veces pueden haber vulneraciones, pueden haber maltrato. Bien. Y todo eso obliga a los colegios a actuar. Pero como tú dices, muchas veces se hacía desde el sentido común, muchas veces se hacía desde la autoridad. Está instalado, ¿cierto? En la memoria de nosotros que fuimos a los colegios en los años 90, ¿cierto? Y de los que están antes de nosotros, sí, de que el inspector general era como todopoderoso. Así ¿cierto? Es. Y muchas veces eso significaba que se podía hacer y deshacer. Yo he escuchado historias de cómo los colegios antiguamente manejaban las cosas, de cosas que ahora son impensables en términos de normativa, así como infracciones por todos lados. Y creo que ha sido bueno este tema de la regulación. Tiene un lado B, que es lo que vivimos diariamente nosotros que nos encargamos, que trabajamos como encargados, que es que parece que ya es mucho ya el tema de las regulaciones, parece que se les pasa la mano, el tema de la carga administrativa, todo lo que implica el rigor de los protocolos. Creo que es súper necesario ser riguroso, ¿cierto? Porque si uno quiere sobrevivir, uno tiene que ser riguroso. Pero a veces pasa que la parte burocrática, el papeleo nos ahoga y nos quita el tiempo para poder hacer, para poder formar, para poder hacer prevención, ¿ya? Ahora, todo eso es lo que vamos a hablar hoy día, porque en realidad tenemos mucho que contar, son muchas experiencias que tenemos al respecto. Sí, yo apoyo totalmente, coincido con lo que tú dices, la respuesta un poco desde la política, o desde el Estado, por decirlo de alguna manera, que va regulando esto, cada vez que se enfrenta a una situación nueva, como lo fue en su momento el acoso escolar, ¿no es cierto?, luego los temas de inclusión, siempre desde el punto de vista normativo ha sido como dar mayores exigencias a la escuela. Si uno mira la evolución, cada vez más burocracia, más exigencia, ese es como el mecanismo, la respuesta como obvia que tiene, por decirlo, el ministerio o de dónde se generan las políticas de convivencia escolar o donde se están generando estas instrucciones, de darle más trabajo normativo al encargado de convivencia y a la escuela, y al director, y a todos los que están. Entonces, yo creo que no esperemos otra respuesta por ahora desde ahí. Cada vez que venga una nueva ley de convivencia escolar, va a significar que vamos a tener que hacer algo más. Así es. Por eso hay un algo más que hacer, un papel más que llenar, o alguna firma más que completar, o una evidencia más que tener. Yo creo que por ahora es así. Así que, bueno, dicho esto, como habíamos mencionado, el tema de las denuncias, para volver al tema, las denuncias siempre, si bien uno recibe denuncias de un apoderado, de un estudiante que no le pareció bien algo, también uno le va a tocar en algún momento ese encargado de convivencia, por si hay encargados de convivencia que están recién comenzando y nos están escuchando. No solo te va a tocar responder denuncias desde la superintendencia, puede ser que te toque generar o hacer una denuncia, ¿ya? Porque las escuelas también, recordar que somos garantes de derechos de los niños, de los estudiantes. Entonces, en caso de detectar alguna posible vulneración, porque si bien somos denunciantes, pero no investigadores de la vulneración, es importante que sepas que también te va a tocar hacer denuncia. Y eso también tiene un costo. El recibir una denuncia, hacer un informe, tiene un costo de trabajo, emocional. El hacer una denuncia por temas de vulneración también tiene un costo emocional que no es fácil, ¿ya? Y a veces tiene consecuencias en las que te vas a llevar
problemas con el denunciado, o el que está la persona o la situación que estás denunciando. Se daña muchas veces el vínculo familia-escuela, ¿cierto? La familia reciente cuando hay una denuncia, cuando uno presenta una denuncia por vulneración de derechos. Y peor cuando se trata de una denuncia por delito, que puede ir a fiscalía, etc. Sí. Pedro nos está comentando, a todo esto, Pedro está por lanzar un libro. ¿Sí? Pedro está por lanzar un libro, sí. Tiene una investigación importante que ha estado como adelantando en algunos comentarios que yo lo sigo, Pedro, que tiene investigación y estadística importante respecto a la superintendencia y cómo afecta directamente a los colegios. Así que yo creo que es una información muy, muy interesante. Ahora nos comenta Pedro y dice que la nueva ley está introduciendo un suma cero a los colegios. Dice, alivian algunas responsabilidades y agrega nuevas. El proyecto de ley te refiere, ¿verdad? Sí. Está como, es de dulce y a grasa el proyecto de ley. Tiene mucho de sobrecarga, tiene mucho, por ahí leí que hay una indicación que se está ingresando, que lo leí en el Libero, hace como 3 días, Robinson, que decía que ahora hay una indicación que pusieron hace poco, de que no se puede cancelar matrícula a estudiantes que están de sexto hacia abajo. Ni cancelar matrícula ni expulsar. Claro, porque antes eso no lo podías hacer a alumnos de prebásica. Tú no podías aplicar ni suspensión, ni cancelación de matrícula, nada a alumnos de prebásica. Claro, primero, párvulo siempre igual un tema ahí desde el otro lado, o sea, no porque esa es la normativa, ¿ya? Pero está también desde el lado, desde los principios de formar, de educar, aplicar una sanción a ese nivel de expulsión a un niño de primero, segundo básico, tercero básico, no sé, habría que caso a caso, habría que estudiar el caso específico, si es que ahora hacer una línea de corte de sexto hacia abajo, igual es... Sí, porque igual uno puede ver actos constitutivos de delito en sexto básico, si bien no hay responsabilidad penal, pero pueden haber acciones que afectan gravemente la convivencia escolar en esos niveles. Claro, porque en principio la cancelación de matrícula tiene que ver con eso. Son situaciones que afecten gravemente esa es como por definición, el motivo por el cual a un alumno se le cancela la matrícula, porque son situaciones que afecten gravemente la convivencia escolar en la comunidad, a todos. Sí. Entonces, personalmente pienso que está un poco peligroso, o sea, que es como atarnos de manos, pues igual de repente uno... es bueno tener posibilidades de acción. No estoy muy seguro si esta prohibición sea muy positiva. Si bien es verdad que quizás nos pongamos polémicos, Robinson, hasta ahora, no sé. Pero es verdad que no son comunes las expulsiones, menos las cancelaciones de matrícula, ¿cierto? En esos niveles. Creo que hay que tener las herramientas en la mesa, más que prohibirlas. Ahora habría que ver desde la superintendencia cuántas solicitudes hasta hoy día, habría que mirar los datos, realmente de niños de menos de sexto básico han sido expulsados o han sido cancelaciones de matrícula. ¿Cuántos? Hasta ahora. Quizás son marginales. Quizás son marginales. No sé. Aquí hay una pregunta, ahí queda una pregunta en el aire. Habría que mirar ahí cuántos realmente hoy día se están expulsando niños de sexto hacia abajo, porque eso está poco. Podríamos preguntarle a los amigos que nos están siguiendo, porque tenemos varias personas conectadas, ¿qué opinan? ¿Qué opinan respecto a esa indicación? Está como puede generar controversia. Sí, puede generar controversia. Pero habría que ver, como te digo yo, habría que mirar, porque uno tiene a lo mejor una idea de algo, de las experiencias que ha tenido uno en ciertos colegios, pero no es lo mismo que tener una mirada estadística nacional. De decir, me imagino que la gran mayoría de expulsiones o de cancelaciones de matrícula son de enseñanza media, los séptimos hacia arriba, de octavo. Me da la impresión de que puede ser. Ahora, cuando uno analiza un poco las conductas de los estudiantes, normalmente las conductas más graves en sí están en los niños más grandes, que pueden tener el uso de armas, el tráfico de droga, el consumo, ese tipo de cosas que son como más al borde del delito, de mi hija, porque no es lo mismo que un niño de primero básico llegue con un cuchillo. ¿Cuáles son los motivos que hay detrás de que un niño de primero básico llegue o que llegue un niño de cuarto medio, tercero medio a la escuela, digamos? No sé. Es como, por eso también depende, por eso a lo mejor están haciendo una línea de corte en sexto, no sé. Habría que leer más esa normativa y habría que ver después cómo se aplica y cómo se hace la bajada en los colegios. Cómo se entiende también en la escuela. De repente se puede entender cualquier cosa.
Bien, bueno, veamos el tema de las denuncias. Pues, veamos el tema de las denuncias. Vamos a nuestro tema de hoy día, el de las denuncias. Yo creo que, bueno, como te decía yo, por las denuncias, yo la experiencia, a mí cuando me tocó ser encargado de convivencia escolar, me acuerdo que el director que me llamó por primera vez me dijo, oye, no sé, mira, tú te llevas re bien con los cabros, podríais tener como la onda de un encargado de la convivencia, pero la convivencia en ese tiempo era una cuestión así como que hablar con los chiquillos que se portaban mal era como una especie de extensión de inspectoría, porque no se entendía mucho, y en algunos casos, yo cuando he hablado con gente que lleva harto tiempo en convivencia, al principio les tocó hacer, no sé, encargarse como del calendario escolar, ponte tú, como del mes de no sé qué, de la efeméride. De la efeméride, estaban a cargo de eso. En algunos casos la convivencia se asoció, el rol del encargado, con las extraescolares también, con el tema, por eso por ahí anda harto profe de educación física, que es encargado de convivencia, como que se asoció un poco a lo deportivo, también, como a la vida sana, como eso. Entonces, todo eso, claro, hasta que llegó la primera denuncia, hasta que apareció la denuncia y ahí nos dimos cuenta que el rol del encargado es otra cosa más que tiene que saber el encargado, y se puso más compleja la maquinaria de la convivencia escolar, porque como habíamos dicho, esa denuncia puede traer una multa y finalmente un descuento de la subvención, porque la multa se traduce en eso, en un descuento de la subvención a la escuela. No sé cómo te ha ido a ti ahí, Ángel, con la... Es como lo que escribiste cuando hiciste como el preludio, ¿cierto?, al capítulo de hoy día, de que las escuelas se paralizan, de que el equipo queda, ¿cierto?, es como un golpe al plexo solar, así que te deja paralizado, no sabéis qué hacer, sobre todo cuando se tratan de el texto, cuando llega la denuncia, la super, te aparece un texto que fue lo que escribió, lo que denunció en concreto el ciudadano, el apoderado. Exacto, la historia. Muchas veces, ese texto, que es la historia en la que se basa la revisión, ¿cierto?, la fiscalización, a veces, a mí me ha tocado la mayoría de las veces que esos textos están como menos distorsionados de la realidad, medio exagerados, que solo cuentan la mitad, porque el apoderado, obviamente, como muchos seres humanos, ¿cierto?, a veces toma la posición de decir, aquí yo soy víctima, mi hijo es víctima, el colegio actuó mal, el colegio es negligente, el colegio no hizo nada, o el clásico, convivencia escolar no hizo nada, ¿cierto? Entonces, eso genera la denuncia, el convivencia escolar no hizo nada o lo hicieron mal. ¿Y qué es lo que toca? Demostrar exhaustivamente de que tú hiciste lo que tenías que hacer a tiempo y lo hiciste tal cual como dice el reglamento. Y el reglamento tiene que estar ajustado a la normativa. Ahora, ¿qué es lo que a veces pasa muchas veces? Es que a veces hay acciones que no se registran. A veces hay acciones, ¿cierto?, que no. La evidencia que hay, de repente, no es exhaustiva en el registro. La evidencia puede ser con enunciado escueto, y de repente tú necesitas demostrar mucho más de lo que está escrito. Y eso es uno de los principales problemas que enfrentan colegios. Por ejemplo, me han preguntado así cómo lo hago ante esta denuncia, me han pedido opinión, me han pedido ayuda. He trabajado también respondiendo denuncias y pasa mucho de que la calidad de la evidencia a veces queda corto para lo que hay que demostrar. ¿Qué me ha pasado a mí? La primera denuncia que me pasó, Robinson, fue el caso más fuerte que me ha tocado enfrentar como convivencia escolar. Un caso terrible, así como que es tan fuerte que no lo voy a contar, porque es muchas vulneraciones múltiples de derechos de los estudiantes. Pero el asunto es que me acuerdo que el documento que presentamos habrán sido como probablemente unas 16 páginas solo de acciones, y el resto es la evidencia, que serían unas 30, 40 más de entrevistas, actas, las presentaciones de los talleres que aplicaste, preventivos, que te permiten demostrar que hiciste un trabajo preventivo. Fue el más fuerte, y yo creo que incluso llegué a tener pesadillas en el tiempo en que estaba respondiendo a esa denuncia y en los días posteriores. Fue un parto verdaderamente esa cuestión. Y quien estaba más asustado era la persona que oficia directora ahí, que pone la cara ahí, pone la cara por el colegio, digamos, ante la super. No sé cómo te fue a ti la primera denuncia que tú viviste. Mira, más que... Siempre me acuerdo, en general, las denuncias... al principio me fue muy mal. Tuve varios condoritos por ahí, por decirlo de alguna manera, de horrores, pero siempre me acuerdo de uno porque uno llega de repente ya a la cuestión así como muy, muy al callo. Yo
nosotros, como en la escuela donde yo estaba, a veces llegaban los fiscalizadores. Ajá. Llegaban de la superintendencia un fiscalizador y a hacer preguntas de ciertos casos, de ciertas situaciones. Y me acuerdo de un caso que teníamos, también el caso en general, la situación da lo mismo, sino es cómo uno vive el proceso de la denuncia. Me acuerdo que habíamos mandado el informe y la persona que llegó, el fiscalizador, llegó a preguntar algunas cositas, pero había algo que no pudimos probar. Hubo algo que no pudimos evidenciar, que era que le habíamos comunicado al apoderado que habíamos activado el protocolo. Ya. Mira, una cosa así, estamos en lo así, casi punto por punto. Había una cosa que nos pidió la fiscalizadora, en donde yo también me acuerdo de estar ahí sentado con director y todo, y la pregunta de la fiscalizadora, hasta cuando dijo, ya, ¿dónde está el lugar donde ustedes le dijeron a la apoderado que habían abierto el protocolo? No tuvimos cómo probarlo. Y ese es un error de toma de acta, porque nosotros abrimos el protocolo y nosotros le dijimos al apoderado que se había abierto el protocolo, pero no tomamos bien el acta. Entonces no había ningún lugar escrito donde dijera que él estaba informado el apoderado. Mira, por suerte, esa fiscalización, si bien no recibimos multa, pero nos llegó con reparos. Ya, como hay el mensajito. Con observación y con reparo abajito que había que utilizar. Pero esa digamos, situación a mí me hizo pensar harto de, imagínate, un detalle. De cuántas reuniones uno se junta con un apoderado, cuántas cosas no cuenta un apoderado, y llegar como al nivel un poco de que, mira, te faltó decir, porque lo que tenía que decir, apoderado, se informa apoderado que se abre el protocolo cualquiera, el de acoso escolar, el de cualquiera, el que haya sido el de violencia escolar, cualquiera. Pero tenía que decirlo. Teníamos que evidenciar que el apoderado estaba enterado. Imagínate. Ahí yo quedé así como chuta, ya. Tratar de ser cada vez más riguroso nomás, en cuanto a cómo nos vamos organizando desde la gestión, desde la gestión con respecto al orden de los documentos. Si al final contestar una denuncia tiene que ver con el orden de los documentos. Otra cosa también y esto me lo dijo una fiscalizadora, me dijo, ¿sabes qué? Entre medio de otra vez, me dijo, yo voy a recomendarles algo. Dijo, cuando contesten un informe, traten ustedes esto es un consejo de ella, no es mío, lo tomé. Sí, lo tomé y lo empecé a usar. Era que cuando respondas una denuncia, trata de tomar tu protocolo e ir respondiendo uno a uno el informe. Tu guía de cómo contestar a la superintendencia es tu propio protocolo. Porque eso es más fácil para el fiscalizador comprobar que las evidencias están. Porque a veces uno tiende al revés, uno tiende a relatar el hecho en el orden en que ocurrieron los hechos. La secuencia, claro. La secuencia que uno dice, ya, esto ocurrió primero esto, y el fiscalizador revisa contraponiendo tu protocolo. Él toma tu protocolo y empieza, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Y a veces ese orden del protocolo no tiene nada que ver con la orden de la historia. Así es. Cómo ocurrieron los hechos. Entonces, claro, era para mí fue un muy buen consejo. Entonces, eso nos explicaba que era más expedito desde el punto de vista de ellos como fiscalizador y era más fácil zafar, digamos, y más rápido, ¿ya? Y ser más obvio. Una muy buena forma, yo creo, ahí como de guiarse para contestar, porque uno dice, ya, ¿cómo les contesto a estas personas? Y lo lógico es tender al orden cronológico de los hechos. Claro. Y los hechos muy raras veces se dan exactamente como uno tiene pensado el protocolo. Exactamente. Sí. Y es muy dinámico. Y eso es como no sé si la palabra emocionante y al mismo tiempo desgastante, pero creo que es como la constante como tensión, ¿cierto?, del encargado de convivencia escolar, de que cada acción, a veces, y no sé si te pasa a ti, Robinson, no sé si te pasa a la gente que nos escucha, de que a veces uno está haciendo las acciones de convivencia, las gestiones, la entrevista, la evidencia, pensando en que yo tengo que demostrar que lo estoy haciendo, casi pensando en la eventual denuncia. Y a veces son casos que son más chicos, son más suaves, ¿cierto?, son menos conflictivos, pero igual queda como instalado el hábito del rigor en el registro, en el acta, como se realiza la presente entrevista en el marco del protocolo de tanto, ¿cierto?
O sea, sin caer en la paranoia y estudiante. ¿Cómo? Sin caer en la paranoia, sin ser paranoico, pero cualquier caso podría convertirse en una denuncia. Cualquier situación. Como que es parte de un hábito. Y a mí me ha servido mucho con el tiempo el orden que yo propongo a principio de año. Por ejemplo, pensando en la gestión de la convivencia escolar, uno típicamente escoge como ciertos cursos donde uno puede tener acciones focalizadas. Casi como lo que propone el modelo escuela total, ¿cierto? Donde te dice, haz intervenciones que sean transversales para todo, haz intervenciones pensando en la pirámide, cursos específicos que requieren, en la pirámide, que requieren una intervención especial, y obviamente las intervenciones puntuales para aquellos que son los casos que requieren más acompañamiento, más presencia y más intervención. Y ocurre que, por lo general, la mayoría de las denuncias están localizadas en estos cursos, ¿cierto? En estos niveles donde uno hace un trabajo focalizado. Entonces, a mí me ha servido mucho determinar qué talleres voy a hacer transversalmente y focalizadamente. Entonces, cuando me llega una denuncia, no sé, en junio, en agosto, yo ya vengo con meses de trabajo preventivo. Yo ya hice talleres con temáticas clave que me permiten demostrar que yo estoy a los chicos entregando la herramienta antes de que tengan conflicto. Por ejemplo, no sé, pues, típico nivel focalizado que es el séptimo básico, octavo básico, que es como una especie de bisagra cuando pasan de sexto a séptimo, entre la hormona revolucionada, ¿cierto? Entre la aparición de la agresividad, digamos, más patente, suelen ocurrir problemas de convivencia escolar. Obviamente, mira, en todos los niveles lo hay. Cortito ahí, cuando un ejercicio súper sencillo que puede hacer un encargado de convivencia es tomar todas las anotaciones registro anecdótico que dan los profesores en el aula, y es muy probable que se dé cuenta que desde quinto hacia arriba hasta primero y segundo medio hay una mayor cantidad de anotaciones. Ahí están. Eso sí. Es muy probable. Los extremos como primero básico, segundo básico, cuarto medio, tercero medio sean menos. Sí. Aunque en algunos casos podrían hacer algunas más graves, más grandes, claro, pero menos cantidad. Debería ser eso, creo yo. Exacto. Hay una curva ahí, tal como tú dices, en esos años. Y después va bajando a medida que ya segundo medio, tercero medio, etc. Sí, porque los chiquillos me imagino que ya se están yendo, están como en otra, están preparándose más por el tema de algunos para la prueba. Hay otro foco. Otra vida, digamos, otro ciclo de la vida y por ponerle un nombre. Y como te decía, entonces, cuando ya llega la denuncia a mitad de año, yo ya pude mostrar que a principio de año, por ejemplo, hice un taller donde encuadro a los chicos desde el reglamento interno, de que sepan las reglas del juego. Ya le entregué herramientas sobre prevención de bullying, por ejemplo, en los cursos superiores. Hice talleres de responsabilidad penal adolescente. Me permiten demostrar de que yo me puse el parche antiagrería. Y eso me ha servido un montón, porque en el fondo, cuando vienen después las devueltas de las denuncias, te dice que a mayor abundamiento, nomás como si hiciste un montón de talleres preventivos que le aseguran que le entregaste herramientas a los estudiantes. ¿Qué me sirve para demostrar esos talleres? Yo imprimo, por ejemplo, y pongo en el dossier que uno entrega la respuesta, las diapositivas de los talleres, normalmente si los tengo en PPT, en Canva, no sé, a veces en el leccionario donde queda registrado que se hizo tal taller, y en los talleres más cototos hay la lista de asistencia, por ejemplo. Y ahí me puse el parche en telería, pues. Me parece. Y me ha servido un montón. Sí, súper. Mira, ahora que estáis hablando de esto, me estaba pensando que es como que si uno lo mira con una línea de tiempo, un conflicto, una denuncia, una situación de estas que estamos hablando, hay como un antes, un durante y un después. Así es. Antes, lo que se puede hacer antes es esto que tú estás hablando. Hay un durante. Cuando ocurre la denuncia, hay que aplicar el protocolo, hay que aplicar el debido proceso, tratar de hacerlo lo más ajustado ese es el durante, ¿no es cierto? Mientras está ahí en la crisis, en el caso. Y una vez que termina el caso, ¿no es cierto? Se cierra el protocolo, mandaste el informe, volvió el informe de la fiscalización, saliste bien, hay un después. Porque una cosa, lo hemos dicho antes, la aplicación de un protocolo, sea correcta o incorrecta, no naturalmente va a resolver un conflicto. Exactamente. No va a dejar a todas las partes involucradas contentas. Entonces, que el roce puede seguir, la tensión puede seguir. Claro, a partir de una denuncia tú tienes un antes, un durante y un después. Así es. Que clave el monitoreo ahí, el acompañamiento y después demostrarlo también. Y un proceso posterior que uno tiene que hacer independiente de la fiscalización. Tú tienes que después acompañar a
a una víctima posiblemente, no lo sé, o a un estudiante, porque ahí es donde parte como la lógica del enfoque formativo. Que, claro, terminando el enfoque de derecho, parte la lógica formativa donde el estudiante a lo mejor entra en un proceso de comprender qué fue lo que pasó, por qué, de tratar de hacer que el estudiante comprenda la norma que fue, que no se cumplió. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esa normativa que tiene que cumplir? ¿Por qué es importante respetar a los otros? Bueno, así todo, una serie de cosas que es el proceso formativo. Entonces, como que tiene una historia de un antes, un durante y un después, un proceso de una denuncia. Ya no termina. Eso yo siempre se lo digo mucho a las personas cuando me escriben o cuando nos llaman, el pensar que la historia termina cuando yo cierro el protocolo, no es así. No, yo creo que no es así. Incluso podría incluso decir yo, así, una cuestión muy mía, pensando que ahí, una vez que tú entregaste los protocolos, de ahí para adelante parte lo más difícil, es la formación. Claro. De ahí no hay una estructura. No hay una estructura para enseñar a un niño a comprender, o a una persona, o un joven, a comprender por qué fue sancionado, por qué está mal lo que hizo, por qué no es correcto lo que hizo. Desde ahí como que entra un proceso que no está normado, porque el protocolo tú lo vas siguiendo, pero de ahí para adelante es tierra más abierta. Ahí la escuela puede hacer, incluso me acuerdo también en una fiscalización, una persona que nos vino también nos dijo, miren, desde el punto de vista de la fiscalización, si ustedes hicieron después un proceso con el estudiante, nos basta que tengan una entrevista con un psicólogo o que el alumno fue derivado. Los resultados a la superintendencia no los evalúa. Si ese proceso anterior fue bueno, fue malo, no resultó, si el niño fue con el psicólogo, claro, eso no evalúa la superintendencia. No ven si fue efectivo, si hubo un cambio. En el fondo lo que ven es que tú hiciste lo que dice la normativa. Justamente, eso es primordial. Por eso el informe tiene que ir, creo yo, uno a uno con el protocolo, porque lo que la superintendencia busca es si tú cumpliste lo que tú dijiste que ibas a hacer. Me refiero a la escuela, lo que la escuela dijo que iba a hacer. Que claro, está en el reglamento. Y la otra cara de la moneda que tú dices es eso, porque que el encargado tiene como el desafío, el llamado a seguir haciendo el trabajo con el estudiante, independiente. Exacto. Ya no tiene el peso de la fiscalización encima. Exacto, que ese proceso es muy difícil, porque ahí tú tenés que coordinar a todos. Ahí tú entras en un proceso en conversación de qué haces con el profesor jefe, cómo te aporta el profesor jefe, cómo te aporta el programa PIE si el estudiante es parte de ahí, cómo te aporta el orientador, cómo te aporta el inspector, cómo te aporta el inspector de patio, si es que conoces. Y ahí es donde tú empiezas a hacer una especie de coordinación de un grupo de personas que van en son de aportar o de ayudar a un estudiante. De acuerdo. A eso se le llaman, en algunos casos le llaman planes de acción, planes de acompañamiento, una serie de nombres que le colocan, pero ahí viene un trabajo súper que tú no sabes hacia dónde, cómo va a terminar. Una vez ni lo dimensiona, es decir, cómo acompañas a la familia. Oye, y como muchas veces los organismos que están involucrados no van al mismo ritmo, obviamente al mismo tiempo, a veces una denuncia se trata de un caso que involucra al Tribunal de Familia, puede involucrar a la Fiscalía en algunos casos, otros organismos como los de la red proteccional, ¿cierto? A mí me pasó una vez que este primer caso fuerte que yo te digo, que fue la primera denuncia que me tocó enfrentar como encargado en la vida, fue un caso que, bueno, tuvo una lista en Tribunal de Familia, tuvo una lista en Fiscalía, pasó a la Superintendencia y con el tiempo pasó a la Defensoría de la Niñez. Entonces pasó que había que hacer distintos informes y oficios de respuesta a los requerimientos de cada uno de ellos. Y a veces se puede cerrar, Robinson, a veces el tema con la super, pero sigue adelante con el Tribunal de Familia. Porque la audiencia, a veces hay mucho tiempo entre una audiencia y otra, entre la revisión y otra, entre que derivan al DCE, por ejemplo, que te hace la evaluación, y después la audiencia es como para un mes más. Entonces, exacto, en la super se puede haber cerrado en un mes el tema, que tenéis la respuesta, idealmente, porque a veces se demora mucho más, pero el tribunal sigue el caso. Y al tribunal tú le tenéis que decir, oye, la superintendencia vio que el colegio funcionó y hizo su protocolo, activó todo de manera diligente, oportuna, etcétera, tal como está demostrado en el expediente CAS no sé cuánto, donde se demuestra que el colegio
hizo lo que tenía que hacer. Y eso le sirve mucho al tribunal porque te deja de exigir si te apegaste a la normativa o no. Ya se dedica solo a lo proteccional. Perfecto. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? Y yo estaba muy indignado, me acuerdo, hace 3 años atrás, más o menos, que me tocó, Robinson, la primera denuncia. No, yo denuncié un delito y el fiscal regional lo que hizo fue derivar mi propia denuncia a la super. Sí, me había contado. Sí. Y sabes, en ese tiempo era la primera vez que me había tocado enfrentar eso, un par de años atrás, y fue como, oye, pero si yo estoy denunciando, terminé yo denunciado por hacer mi pega. El proceso de la escuela, sí. Porque uno en su rol formador, ¿cierto? Uno no está ni ahí con denunciar a un estudiante a la fiscalía, o si uno lo que menos quiere es que se le perjudique la vida por malas decisiones, ¿cierto? Pero el deber, la ley te obliga a denunciar. ¿Qué era lo que habíamos dicho al principio? Que cada denuncia tiene un costo emocional. Exactamente, y ahí tenía un costo que tenéis que pagar, que es que estás llevando al estudiante a instancias que son graves, ¿cierto? Que traen consecuencias. Y resulta que cuando al verte obligado a hacer tu trabajo y denunciar, ¿cierto? El mismo fiscal te dice, ya, pues ahora va a la super este expediente para que vean si tú hiciste bien la pega. Y me ha pasado varias veces. Entonces, ¿a qué voy? Que a veces van en distintos ritmos. Y sirve mucho cuando la super te respalda que hiciste bien la pega, porque eso mismo va quitándole la atención que te pone encima la fiscalía, que te pone el tribunal de familia. Eso, como te digo, eso que hizo esa persona en esa institución, que te devolvieron con un poco la denuncia, es porque está la oportunidad de hacerlo. Porque se puede. Hacerlo. Lo pueden hacer. Lo puede hacer porque hay una superintendencia que va a revisar. Ajá. ¿Te fijas? Entonces, como ya se abrió eso, ya está, eso puede pasar. Puede pasar. A tal nivel que, como yo te decía, pues hasta un papá que se sintió, no sé, que no le abrieron la puerta en el colegio porque, no sé, llegó más tarde y el portero le cerró la puerta, porque cualquier cosa él podría ir a hacerse una denuncia. Porque se puede. Se puede. Entonces, eso va a ir generando un trabajo normativo, administrativo dentro del colegio, que hay que estar como preparado y aceptar que van a haber denuncias, no hay que frustrarse tanto. Yo eso aprendí, porque me frustré igual que tú, me dio rabia, pero después entendí que es parte del proceso de esto de la convivencia. Las denuncias van a estar, voy a recibir denuncias, ahí van a haber denuncias que yo voy a decir, esto es totalmente injusto, pero también van a haber denuncias en que me va a servir para mirarme o no mirarnos a nosotros mismos como escuela y decir, hay algo que a lo mejor estamos haciendo mal, hay algo que nos falta. Claro. ¿Ya? Hay algo que no sabemos hacer y lo estamos haciendo de otra manera, porque también hacer ese ejercicio de mirarse hacia uno, hacia el equipo. Y a veces no es que hiciste mal el trabajo del protocolo, a veces quizás falló la comunicación con el apoderado, por ejemplo. Exacto. O cómo se recibió y si se le transmitió tranquilidad, que son factores sutiles que igual no están en ningún protocolo, no están en ninguna circular ni decreto, pero es parte de la pega. Mira, si bien yo en todas las reuniones que tuve con los apoderados, las situaciones, yo siempre les dije que la posibilidad de denunciar, la escuela jamás va a decir, oye, no nos denuncien, por favor, porque no nos corresponde, digamos, porque es un derecho que tienen la familia de poder denunciarnos. Entonces, yo no le podría decir a la familia, oiga, no nos denuncie, pero siempre traté de evitar la denuncia. Yo, por lo menos, esa era mi forma de trabajar, tratar de alguna manera negociar, ver posibilidades, cómo lo podríamos hacer dentro de la escuela, dar muchas, las posibilidades, todas las que fuera posible, para evitar la denuncia, porque la denuncia arrastraba mucho trabajo a mi equipo. A veces el costo era de estar 2 o 3 días, un encargado de convivencia o un trabajador social de lleno sacando copias, yendo, averiguando, yendo a hablar, entrevistando gente. Se perdía totalmente una persona 2 días, 3 días cuando había una denuncia. Entonces el costo era alto de una persona que necesitaba estar trabajando, haciendo prevención, la parte de abajo de la pirámide, lo teníamos que sacar de ahí, desde las coordinaciones de otras actividades que habían. Entonces, no era fácil, no era. Entonces, yo era de los que prefería, de alguna manera, siempre tratar de buscar la posibilidad. Ya, obviamente, cuando no se puede, cuando los papás ya están o el apoderado está enfrascado en la denuncia, se ocurre nomás, ¿ya? A veces también me pasó que yo, un apoderado, terminabas bien con ese apoderado y después te llegaba la denuncia igual. Sí, a veces pasa. Bueno, son cosas que pasan, pero también. Pero por eso digo, hay que estar preparado de alguna manera. Me gustaría, ahora como para ir ya como cerrando el tema de este podcast, si pudiéramos hacer como una especie de bajada como de lo que hemos ido hablando,
tratar como de dar ciertas como puntos que a lo mejor a una persona que está recién partiendo en la convivencia escolar, que está como con sus primeras denuncias, o su primer trato o relación con la superintendencia, ir como considerando, ¿ya? Por ejemplo, de las cosas que hablamos ahora los dos, rescato esa cosa que es como conocer un poco cómo opera la superintendencia. Entender cómo piensan un poco desde allá, ¿ya? Y entender que ellos, su trabajo no es resolver los problemas de las escuelas, ¿ya? La superintendencia no tiene por finalidad resolver un caso, ¿ya? Ellos no van a aportar, por decirlo de alguna manera, no les importa mucho el final del caso. ¿Qué pasó con un niño? ¿Qué pasó con otro niño? Más allá de lo humano que pueda tener un fiscalizador, de poder pensar y decir, chuta, ¿qué habrá pasado con este niño? Porque imagina la cantidad de casos que deben leer ellos. Pero su finalidad no es si se resolvió ese problema o si un estudiante fue bien acompañado o no fue bien acompañado, o si esos acompañamientos tuvieron un resultado en la conducta del estudiante, ¿ya? Sino es que es regular, de alguna manera, proteger al estudiante desde el enfoque derecho, desde los derechos del estudiante. Entonces, ellos van a mirar el proceso, el que tú hiciste como encargado de convivencia, desde ese punto de vista, ¿ya? Ellos van a preguntarte cuáles fueron los procesos que hiciste y si estuvo ajustado al protocolo. Y ahí es donde rescato el otro punto que mencionaste tú en algún momento, que es que es previo a esto, donde yo tengo que tener mi reglamento interno actualizado en la normativa. Porque yo lo puedo seguir a ciegas, pero si no está actualizado, vamos a tener consecuencias de una posible observación o una multa. Así es. Vamos a estar fuera de la normativa, a pesar de que yo seguí el protocolo al pie de la letra. Y la normativa al pie de la... O sea, seguí lo que decía el reglamento interno al pie de la letra. Esos dos puntos yo rescato un poco de lo que hemos ido hablando y también de lo que tú dijiste, me gustó eso mucho, dices, de organizarse un poco cuando uno... y vivir un poco cada caso, cada situación como que eventualmente pudiera ser un caso denunciable. Entonces me preparo un poquito, me voy organizando en el papeleo, voy como adelantando pega, por decir, una carpeta. Me imagino que cada escuela tiene posibilidades distintas, algunos lo harán de manera digital, hoy día hay plataformas digitales por ahí que funcionan para ordenar este proceso administrativo, ¿ya? Y si no está esa plataforma, a lo mejor, si mi escuela no la puede tener, me genero yo un Drive, me genero algo que me pueda ir ordenando esta documentación, ¿ya? Siento que eso puede servir. No sé cómo qué elementos puede haber. Totalmente. Y yo agregaría algo que no hemos mencionado, que para los que tengan posibilidad de generar lazos, vínculos con los profesionales que trabajan en la super, háganlo. Que te conozcan. Quien tiene la fortuna, por ejemplo, de estar en una ciudad, ¿cierto?, donde hay una sede, digamos, una oficina de la super, vaya, preséntese, vaya, haga preguntas, habla con el personal de la unidad de protección de derechos, si tenga la posibilidad de hablar con el encargado, adelante, porque vaya a los encuentros que organiza la superintendencia, vaya a las redes territoriales que están ocurriendo ahora en el marco de A Convivir se Aprende, son instancias súper positivas, súper bonitas, y te vas a dar cuenta que tal como lo que estamos haciendo, que todos los encargados tenemos estos mismos dolores, enfrentamos los mismos desafíos. Es súper bueno, primero uno no se siente solo, se siente acompañado, y también importante en esto de conocer a la persona que trabaja en la super, que también te puede resolver dudas, te puede ayudar. Y yo no sé, Robinson, capaz que hasta que te fiscalicen con más cariño, no de manera tan ruda. No lo sabes, puede ser que sí. Sí, no lo sabemos. Son personas. Hay personas detrás. A mí me ha tocado conversar a través de LinkedIn gente que en algunas publicaciones que he hecho yo me han comentado gente que trabaja en la... mira, ¿escribieron algo? Dice, es que Pedro, que está investigando el tema de la super, dice, ya estamos haciendo pruebas con inteligencia artificial para acelerar los procesos de respuesta a la CIE. Algo de consuelo para el trabajo administrativo. Sí, pues se veía venir, ¿cierto?, que la inteligencia artificial nos puede ayudar a generar respuestas. Sí, a aliviar la carga, de todas maneras. Estas plataformas que a mí me tocó una vez con un grupo, estuve ahí ayudando a un grupo de personas que estaba haciendo una plataforma de convivencia escolar.
Y una de las patitas de esa plataforma era toda esta cosa como cómo ordenar el tema de las evidencias, que es como una cosa muy relevante muy desgastante para la escuela, y si una plataforma te puede ayudar a esa parte, bienvenido sea esa ayuda, así que súper bien ahí. Sí, súper. Así que, bueno. Ahí Pedro nos tendría que pasar el dato, ¿eh? Yo creo que a Pedro lo vamos a invitar al programa, yo creo. Podríamos invitar a Pedro a conversar un día, a que nos cuente cómo lo están haciendo. Cómo lo están haciendo y cuál es, como en el fondo, lo que quieren lograr con su sistema, ¿ya? Sí. ¿Para dónde van? Me gustaría... yo le preguntaría el libro también, de todas maneras. Sería interesante. Ahora, hay otro punto también de la superintendencia, el de las multas, el camino de la multa. El camino de la multa es como extraño, porque multan a una escuela y esa plata es descontada de la subvención. ¿Quién pierde? Los niños. Pues digo, aquí hay una cosa rara cuando uno dice, me van a multar, ya, me sacaron plata de la subvención. ¿Quién da la subvención? El Estado. ¿Y esa plata para dónde se va? Al Estado. Es como que vuelve es como una misma plata que... ¿Y quién es finalmente la que, como tú decís, el perjudicado? Todos los niños, el colegio, completo, la comunidad. Es como un castigo extraño. Claro. Por hacer mal un proceso, por aplicar mal, porque yo siempre parto desde la idea de que el encargado de convivencia no lo quiere hacer mal. Bueno, supone que ahora con los dictámenes que salen en el verano, ya tendríamos entonces habría más un acompañamiento más formativo a la super más que la multa. Habría que verlo. Yo al menos no he tenido experiencia directa con eso, no te podría decir si está más blanda la mano. Es que igual es como una cosa, porque imagino que la plata, cuando se descuenta, se devuelve a la tesorería. Y la tesorería, ¿qué hace esa plata? La vuelve a las arcas fiscales y vuelve al mismo punto. Es como que paso de un bolsillo, la saco de un bolsillo y me la coloco en el otro. Yo creo que tendríamos que sentarnos con alguien de la super para que nos explique ahí. Sí. Podemos invitar a alguien. Sí. Yo hasta el momento lo veo así, como algo medio extraño. No sé cómo... Claro, no le queda una la lógica de los colegios que reciben financiamiento del Estado sería esa, porque los particulares pagados ya sería ingreso. Claro. Pero se entiende que es la lógica fiscalizadora. Claro. Deben haber más formas de incentivar a hacer bien el trabajo más que la plata. Exacto. Y yo creo que tienen que explorar eso, si es que ya no la están explorando aún. Pero yo creo que tenemos que tener gente de la super, ¿no? Para preguntarle. Bien. Mira, Pedro dice que encantado viene a contarnos cómo lo hace. Pero por supuesto, yo creo que se vienen grandes invitados. Hay también un contacto que también es encargado como nosotros y abogado. Yo tengo el ojo echado hace tiempo. Lo vamos a invitar y escríbanos, porque en realidad esta plataforma es para hacer red, así que si a usted le interesaría participar, tiene algo importante, algo interesante que compartir con nosotros, escríbanos, y nosotros encantados nos sentamos aquí y nos tomamos un café virtual, conversamos. Sí, súper. Yo creo que ya estamos para cerrar el podcast. A mí ha sido excelente, muy bueno, me entretuve harto conversando sobre este tema, y bueno, como dice Miguel Ángel, dejar abierta la invitación a la persona que quiera contarnos algo, poder ir conversando un poquito de qué, y nos vamos organizando. Normalmente son los martes que tenemos tiempo ambos, Miguel Ángel y yo coincidimos ahí en ese horario como para poder hacer este podcast. Sí. Y bueno, miren, esto no lo hemos dicho antes, pero desde el capítulo 1 estamos subiendo también estos capítulos, lo estamos subiendo a YouTube. Nosotros tenemos un canal de YouTube que se llama Convivencia Escolar No Hace Nada, y también lo estamos subiendo en Spotify. Estamos un poquito atrasados subiendo los capítulos, pero nos vamos a poner al día, ¿ya? ¿Qué quiero decir? Que dígale a todo el mundo que estamos teniendo estos capítulos, estos podcasts. Me han llegado comentarios, he visto que hay gente que nos va agregando y nos va siguiendo en LinkedIn. A ti también, ¿cierto? A partir de este podcast, y nos da mucho gusto que se esparza, digamos, que se corra la voz, ¿cierto? Lo que estamos haciendo, y la idea es que lleguemos a todos los rincones, pues. Queremos ser de ayuda, de utilidad para la experiencia de todos. Así que yo encantado, muy contento con este capítulo. Sí. Bueno. Buenísimo. Bueno, despedimos entonces. Y gracias a los que nos acompañaron también. Y gracias por eso, estamos despidiendo a los que nos acompañaron. Pedro, ahí vamos a estar. Miguel Ángel,
ahí va a ser el contacto con Pedro, vamos a conversar, si tenemos de repente por ahí una reunión cortita antes para organizarnos y ver cómo lo podemos hacer, organizarnos los tiempos y despedirse de todos, de todas las personas que nos vieron y los que nos van a ver quizás por ahí o van a compartir este video. Así que nada más que agradecer. Muchas gracias por escuchar. Gracias a todos, que estén muy bien. Nos vemos la otra semana. Nos vemos.